¿Sabías que varios artistas mexicanos enfrentarán en 2025 su lucha más complicada contra el cáncer y que algunos ya han confesado lo que están atravesando? Desde diagnósticos sorprendentes hasta tratamientos que impactaron a sus seguidores, estas vivencias revelan el costado más humano de quienes solían parecer intocables. Y no te vayas antes del final, porque el último caso te pondrá la piel de gallina. Carlos Torres, el intérprete que enamoró a Latinoamérica con sus papeles en Niñas Mal, Sala de Urgencias y sobre todo en La Reina del Flow, estaba en la cima de su trayectoria cuando recibió un golpe que ni el mejor libreto habría podido anticipar: cáncer de próstata. La noticia llegó en silencio a mediados de 2023, cuando un examen médico de rutina encendió las alarmas. Al principio, eligió el camino que muchos hombres recorren al recibir este tipo de diagnóstico: callar, no por temor, sino por desconcierto. ¿Cómo decirle al mundo que tu cuerpo, tan fuerte y tan joven, te está fallando? Durante meses peleó su guerra en privado. Se sometió a cirugía y a procedimientos médicos intensos que no solo afectaron su condición física, sino también su estabilidad emocional y su economía. Porque sí, aunque desde afuera todo luzca perfecto, el cáncer desacomoda horarios, rompe proyectos, vacía cuentas y sacude certezas. Aún así, en 2025, Carlos decidió romper el silencio. Compartió su historia sin filtros ni adornos. Lo hizo con voz firme, mirada decidida y un objetivo claro: si yo, que tengo acceso a doctores y recursos, lo viví tan difícil, imagina quien no tiene respaldo. Su revelación se convirtió en una ola de apoyo y en un movimiento de reflexión. El cáncer de próstata continúa siendo un asunto prohibido entre los hombres. Carlos lo sabe, por eso su relato es valioso, porque más allá de sus telenovelas está escribiendo una historia real de lucha, vulnerabilidad y valentía masculina. Un relato donde no se trata de ser perfecto, sino humano. Hoy Carlos Torres continúa en tratamiento y al mismo tiempo sigue con su trayectoria actoral. Cada aparición suya es más que un regreso, es una afirmación de que el cáncer no define a nadie. Lo que sí define es cómo decides enfrentar la oscuridad. En octubre de 2011, Daniela Romo recibió una noticia que transformaría su vida: un tumor maligno en uno de sus senos. El 4 de noviembre fue sometida a una intervención, pero el camino apenas empezaba. Llegaron 15 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapia. El tratamiento fue agotador. Su cuerpo se debilitó, perdió el cabello y su imagen cambió, pero su fortaleza interior permaneció intacta. Vivió jornadas de angustia y noches de llanto, pero no se rindió. Contra todo pronóstico, venció al cáncer y renació. Con el tiempo se convirtió en una voz activa de la detección temprana del cáncer de mama. Participó en campañas y repetía un mensaje capaz de salvar vidas: hazte chequeos. Detectarlo a tiempo puede cambiar tu destino. Hoy en 2025, Daniela sigue sin recaídas, fuerte y sin miedo. Continúa su trayectoria con la misma pasión de siempre, demostrando que el cáncer no fue su final. En julio de 2022, la vida de Andrea Torre dio un giro imprevisto. Su esposo, Pedro Ortiz de Pinedo, notó una pequeña protuberancia en su seno. Al inicio no parecía alarmante, pero con el paso de los meses, la bolita creció y con ella el temor. Un año después, llegó la noticia que nadie está preparado para recibir: cáncer de mama. La palabra cayó como un cuchillo, pero Andrea no se quebró. Tomó una decisión poco común en el medio artístico: guardar silencio, no para ocultarlo, sino para proteger a sus hijos y a su familia, para seguir regalándole sonrisas mientras su mundo se estremecía. Mientras el público la veía semana a semana interpretando a la nena en Una familia de 10, nadie imaginaba la verdad. Bajo la peluca y el maquillaje, su cuerpo estaba exhausto por 18 quimioterapias, una cirugía realizada el 6 de febrero de 2024, 16 radioterapias y 12 inmunoterapias. Andrea lloraba en silencio, perdía fuerzas, vomitaba tras las sesiones, pero frente a cámara seguía sonriendo con la misma chispa de siempre. En junio de 2025, al recibir la noticia de que estaba libre de cáncer, Andrea lloró de alivio y gratitud. Solo entonces decidió compartir su historia. Contó que durante su proceso recibió apoyo espiritual de Verónica Teo INT, quien antes de morir le obsequió un rosario y le devolvió la fe. Hoy Andrea Torre no es solo actriz, es sobreviviente, madre y símbolo de fortaleza. Eligió luchar en silencio y hablar cuando su voz podía motivar a otros. Su experiencia recuerda que el cáncer a veces aparece sin aviso y que callar puede ser una forma de amor y de fuerza. En julio de 2024, la vida de Chava Drago dio un giro brutal.
cáncer gástrico, silencioso y mortal. El líder de Coda tuvo que someterse a una gastrectomía total, una operación que le modificó el cuerpo, la rutina y la vitalidad. Después llegaron las quimioterapias, tan agresivas como su propio destino. Cuando parecía recuperarse, en abril de 2025, el cáncer volvió con violencia. Chava fue hospitalizado nuevamente y los doctores confirmaron que su organismo ya no podía procesar los alimentos de manera adecuada. Le colocaron una sonda de alimentación, marcando un antes y un después en su batalla. El golpe más devastador fue económico. Los costos médicos superaron cualquier previsión y su familia solicitó apoyo público. Sus seguidores en México y Latinoamérica respondieron, recordando que Chava no era solo un músico, sino un emblema de resistencia. Incluso desde el hospital agradeció cada muestra de cariño. Su voz, aunque frágil, seguía despertando emociones y su mirada conservaba la intensidad que encendió miles de conciertos. Su historia es una enseñanza dura y poderosa. El cáncer no distingue estatus ni aplausos y la detección temprana puede marcar la diferencia entre vivir plenamente o solo resistir. Héctor Soberón, recordado por sus papeles de galán en telenovelas como María la del Barrio, sorprendió al público en 2025 al revelar que fue diagnosticado con cáncer de mama. El hallazgo ocurrió durante un chequeo médico rutinario que detectó un tumor en su pecho, algo poco común en hombres y que encendió las alertas sobre la importancia de la autoexploración masculina. El diagnóstico fue un impacto inesperado, pero gracias a que fue encontrado en una fase temprana, no requirió cirugía. Su tratamiento consistió únicamente en medicamentos, lo que evitó un proceso invasivo. Aún así, el golpe emocional fue profundo. Héctor confesó que lo más complicado fue enfrentarse al estigma y a la desinformación que aún rodea al cáncer de mama en hombres. En lugar de ocultarlo, decidió hacer público su caso y transformarlo en un mensaje de conciencia. Ha repetido en entrevistas que es necesario hablar de estos temas con claridad. Dicen que al hombre no le da, pero sí le da y hay que revisarse. Su testimonio ha motivado a otros a perder el miedo y acudir a revisiones médicas preventivas. Hoy, Héctor Soberón se encuentra recuperado y más activo que nunca. Aprovecha su experiencia para sensibilizar al público, recordando que el cáncer no distingue géneros ni profesiones. Su historia no solo rompe tabúes, sino que abre una conversación urgente sobre salud masculina y detección temprana, inspirando a otros a no callar y actuar a tiempo. Hija de dos gigantes del espectáculo, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, parecía que Alejandra había nacido para brillar, pero en 2007 la vida le dio un giro inesperado, cáncer de mama. Fue un hallazgo oportuno, casi accidental. Una revisión médica de rutina activó las alarmas. El diagnóstico fue tan contundente como cruel, pero Alejandra, acostumbrada a las polémicas y los escándalos, enfrentó esta batalla de otro modo, en silencio, con reflexión y con una rabia contenida. Comenzó el tratamiento de inmediato, cirugía, procedimientos médicos agresivos y un cambio radical en su estilo de vida. La enfermedad la golpeó en lo físico, pero la transformó en lo espiritual. En lugar de detener su carrera, la convirtió en combustible artístico. Ese mismo año lanzó el álbum Fuerza, un grito visceral donde plasmó toda su vivencia. La canción Hasta el final fue más que un simple tema musical, fue un manifiesto de supervivencia, una promesa de que sin importar lo que ocurriera jamás se rendiría. Durante los años siguientes, Alejandra Guzmán no solo regresó a los escenarios, volvió más poderosa, con cicatrices visibles e invisibles, pero con una voz aún más contundente. Desde entonces se ha convertido en una de las activistas más comprometidas en la lucha contra el cáncer de mama. Participa en campañas, habla en público y repite como un mantra: hazte revisiones, cuida tu cuerpo, no esperes a que sea tarde. En 2025, la reina del rock mexicano sigue recorriendo gira tras gira, encendiendo escenarios con la misma energía indomable de siempre. Pero detrás de cada salto, cada grito y cada canción existe una historia de resistencia, una batalla ganada. Es una mujer que no solo venció al cáncer, lo transformó en poder. Porque si algo ha demostrado Alejandra Guzmán con creces, es que su energía no se apaga ni con escándalos, ni con enfermedades, ni con el paso del tiempo. Ella renace constantemente. En 2025, mientras formaba parte de la Casa de los Famosos, All Stars, Paulo Quevedo sintió una molestia en la garganta. No era dolorosa, pero algo en su intuición le advirtió que no debía omitirla. Tras realizarse análisis médicos, recibió una noticia desgarradora: tenía 2 nódulos en la tiroides, uno benigno y otro maligno. Escuchar la palabra cáncer fue un impacto inesperado,
especialmente para alguien cuya voz era su herramienta de trabajo. La cirugía era inevitable. El desafío era retirar el tejido afectado sin dañar sus cuerdas vocales, pues de ello dependía su profesión y su identidad como actor. La operación fue un éxito, pero estuvo llena de riesgos y de noches de incertidumbre. Hoy Paulo se encuentra en recuperación y ha decidido compartir su experiencia para crear conciencia. No busca compasión, sino alertar a quienes minimizan los signos. Si algo no se siente bien, atiéndelo. No lo normalices. No lo ocultes, advierte con la seriedad de alguien que sabe lo que está en juego. Paulo Quevedo sobrevivió a una amenaza que pudo quitarle la voz o la vida y ahora proclama su verdad con más fuerza que nunca. Horacio Beamonte, actor conocido por sus papeles en series como Dice el dicho, El amor invencible e Imperio de mentiras, vive una etapa oscura que lo alejó de los foros para lanzarlo a una lucha constante por su salud. En abril de 2025, su familia confirmó lo peor. Le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda con una mutación genética de alto riesgo conocida como cromosoma Filadelfia. Esa combinación provoca que las células malignas se reproduzcan más rápido y el tratamiento sea más complejo. Beamonte fue internado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, hospital referente en enfermedades de alta especialidad. El actor enfrentó semanas duras, neutropenia, una caída drástica en sus glóbulos blancos que deja al cuerpo sin defensas, infecciones dentales severas, dolores, agotamiento extremo. Durante ese tiempo, su madre, la también actriz Lucero Campos, solicitó apoyo económico a seguidores y amistades, pues los gastos médicos se dispararon, igual que la necesidad de tratamientos especializados. Pero hubo momentos de luz. En junio de 2025, Horacio anunció que había entrado en remisión parcial, es decir, sus estudios ya no detectaban la leucemia en la sangre. Aunque esa remisión no equivale a la cura, sí representa un avance real, una chispa en la penumbra. Aún así, la batalla no ha terminado ni mucho menos. En julio de 2025 sufrió una recaída severa, síntomas intensos, hospitalización de emergencia, complicaciones nuevas como infección dental, neutropenia aguda, inflamación abdominal, debilidad marcada. Su madre informó que no tiene defensas y que cualquier infección puede convertirse en mortal. Hoy, Horacio Beamonte se encuentra aún en un estado delicado bajo atención médica constante. Debe continuar tratamientos agresivos, revisiones frecuentes, inyecciones, quimioterapia, protocolos para sostener la remisión y prevenir complicaciones. Su vida profesional está detenida. Las redes sociales sirven como ventana para compartir avances, recaídas, esperanzas y pedir apoyo. El público, sus compañeros de trabajo y su familia están pendientes. Su historia es una lucha palpable, una voz que no se apaga aunque el cuerpo se debilite. Enseña que la enfermedad no es también derrota, que la remisión exige tanto valentía como paciencia, que pedir ayuda no es señal de rendición, sino de humanidad. Horacio está vivo. Horacio está peleando. Mauricio Martínez, actor, cantante y bailarín mexicano originario de Monterrey, conocido por sus papeles en musicales como Mentiras, La Bella y la Bestia y Señora Acero, vivió una de las batallas más intensas de su vida, vencer al cáncer. Su historia comenzó en 2010, cuando un día cualquiera detectó síntomas que al inicio no le parecieron graves. Poco después recibió un diagnóstico que le transformaría la vida, cáncer de vejiga. El tratamiento fue largo y demandante. Tuvo que someterse a terapias intensas y enfrentar el desgaste físico y emocional que implica saber que algo tan vital como tu salud está en peligro. Durante el proceso, Mauricio se alejó de los escenarios para concentrarse en su recuperación. Sin embargo, la adversidad no lo frenó. Su determinación fue tan fuerte como su voz en los escenarios. Años después, el cáncer volvió. Martínez superó en total 4 episodios relacionados con esta enfermedad hasta finalmente recibir la noticia de que estaba libre de cáncer. Cada recaída fue un recordatorio de que la vida podía cambiar de un instante a otro, pero también fue un impulso para continuar luchando. Esta experiencia no solo transformó su cuerpo, sino también su espíritu. El actor confesó que el cáncer lo hizo valorar más cada momento, apreciar los aplausos al terminar una función y agradecer el cariño de su familia y del público. Hoy, Mauricio Martínez continúa con su carrera artística y su testimonio se ha convertido en motivación para quienes atraviesan situaciones parecidas. No es solo un intérprete talentoso, es un sobreviviente que convirtió el dolor en fuerza y el miedo en un motor para seguir creando y viviendo con pasión. Renata del Castillo,
conocida por sus papeles en Como dice el dicho y en varias series mexicanas, pasó más de un año con síntomas que muchos atribuyen al estrés, al trabajo, al paso del tiempo. En 2022 le diagnosticaron cáncer cervicouterino. Al escuchar cáncer, lo primero fue el temor, el miedo a perder algo más que salud, la incertidumbre del tratamiento, de qué decirle a la familia, al público, si así lo deseaba. Renata no tardó en hacer lo que pocos hacen, pedir ayuda, investigar y aceptar acompañamiento médico desde temprano. Porque aunque la detección tardía de este tipo de cáncer suele tener peores panoramas, ella decidió que nunca sería víctima del silencio. El proceso incluyó estudios exhaustivos, cirugías, probablemente radioterapia, revisiones ginecológicas frecuentes, todos esos momentos que nadie observa pero que marcan la diferencia. Renata ha sido directa al decir que hubo días de dolor, noches de dudas, desfallecimientos, como les ocurre a muchas mujeres, pero también ha afirmado que hay esperanza cuando alguien se atreve a mirar hacia adentro, a cuestionarse si algo se siente distinto. Hoy Renata del Castillo se encuentra en tratamiento activo. No ha abandonado su vocación actoral, ni ha dejado de compartir con quienes la siguen una parte de lo que vive, los altibajos, los miedos, lo frágil del cuerpo, pero también lo fuerte del espíritu. Su experiencia se ha convertido en una advertencia y un llamado de atención. Revisiones ginecológicas, Papanicolau, seguimiento médico constante. No ignorar lo que el cuerpo expresa. Ella insiste en que escuchar al organismo no es un lujo, es una obligación. Renata está viva, está en la lucha. No todo está escrito de antemano y aunque el diagnóstico es una palabra que pesa, también lo es el valor con que decide enfrentarlo. Gisela Bombrad, conocida por su participación en Viva los niños, Carita de ángel y Sin senos no hay paraíso, siempre ha sido luz en pantalla, alegre, encantadora, cercana. Pero meses atrás, esa luz enfrentó una sombra inesperada, cáncer de riñón. El diagnóstico llegó tras molestias que al principio confundió con piedras en el riñón o un malestar momentáneo, pero su intuición y su bienestar la llevaron al médico, donde estudios revelaron un tumor renal. Gisela reconoció que en ese instante el miedo y la incertidumbre llenaron su mente. Pensaba cuándo empezaría el tratamiento, si podría conservar el riñón, cuánto iba a cambiar mi vida, comentó en entrevista. La cirugía al principio parecía inevitable. Los especialistas le explicaron que harían lo posible para no extirpar todo el órgano. El médico dijo, vamos a intentar no retirar el riñón completo. Vamos a tratar de sacar solo el tumor y de ahí partimos, relató ella misma. Desde que hizo pública la enfermedad, Gisela ha asumido una actitud de sinceridad, valentía y esperanza. No busca compasión, sino que su experiencia funcione como advertencia para otros, para quienes restan importancia a los síntomas o tardan demasiado en acudir a revisión. Porque el cáncer silencioso también existe y detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. Hoy Gisela continúa camino al tratamiento. Ella afirma que la operación será solo un paso más, uno que acepta con vulnerabilidad, pero sin renunciar a su profesión, a su pasión por actuar, a los proyectos en pausa. Agradece el respaldo público y privado, la comprensión de quienes la siguen. Y aunque el porvenir se vea incierto, su voz ya es firme. Recibió un golpe que no esperaba, sí, pero no está dispuesta a que su historia concluya ahí. Manuel Masalva, conocido por su presencia en Narcos, México y Gringo Hunters, disfrutaba de viajes y trabajo cuando todo cambió de golpe a comienzos de 2025. Durante unas vacaciones en Dubái contrajo una infección bacteriana severa, lo que inició como malestar común escaló rápidamente, fiebre alta, dolores intensos, complicaciones que ningún diagnóstico simple pudo anticipar. El actor terminó hospitalizado, inducido al coma para estabilizarlo, mientras los médicos buscaban el antibiótico adecuado. La infección había atacado varios órganos. Su sistema inmune estaba comprometido y su estado clínico era crítico. Masalva, lejos de los reflectores, vivió días de silencio absoluto, respirador, cuidados intensivos, sin certeza de si despertaría. Su familia mantuvo la fe. Los colegas pedían noticias. Con el paso de los días, comenzó a mostrar mejoría. Afortunadamente empezó a reaccionar a estímulos familiares, a abrir los ojos, mover algún miembro. Los médicos reportaron un avance notable, aunque advirtieron que el proceso de recuperación sería extenso y pausado. Los antibióticos adecuados surtieron efecto, pero las secuelas físicas no fueron menores. Gran debilidad muscular, pérdida de peso, dificultades para hablar y recuperar movilidad. Hoy, Manuel Masalva aún permanece bajo cuidados especializados.
Su estado ya no es crítico, pero cada día trae un reto nuevo: rehabilitación, terapias, recuperación de funciones que antes se daban por hechas. No puede trabajar normalmente. Ha tenido que detener proyectos y enfrentar gastos médicos elevados. Sus seguidores han mostrado enorme respaldo. Su talento sigue latente en videos breves donde comparte avances modestos, mensajes de gratitud y gestos de ánimo. Manuel no busca lástima, sino visibilidad. Su historia alerta sobre lo rápido que cualquier cuerpo puede enfermar, incluso quienes están activos y llenos de éxito. También recuerda que la salud es frágil, que un coma no siempre significa un final, sino una pausa forzada, una reflexión, un renacer. Hoy cada respiración suya, cada pequeño movimiento que recupera es una victoria. Masalva no ha recuperado todo lo perdido, pero ya despertó y su presencia, aunque silenciosa, desgastada, vulnerable, es tan poderosa como cualquier papel que haya interpretado. El 11 de noviembre de 2011, Patricia Reyes Espíndola recibió la confirmación que temía: cáncer de mama en el seno izquierdo. En días tomó decisiones firmes: mastectomía con retiro de ganglios y luego reconstrucción. No hubo espacio para el pánico. Hubo exámenes, agenda médica y un compromiso por vivir. Ha contado que sospechó el resultado desde la mastografía y que antes del documento oficial una lectura de tarot encendió la alerta. Después llegó el diagnóstico clínico. Sin dudas. Desde entonces adoptó una rutina de vigilancia. Primero cada 3 meses, luego cada 6, hasta espaciar consultas sin bajar la guardia. En vez de esconderse, decidió llamar a la enfermedad por su nombre. Repite que cáncer no es sinónimo de muerte y que hablarlo salva vidas. Por eso abrió su proceso en conferencias y medios y en 2015 publicó su libro La Vuelta da muchas vidas, donde relata el tránsito entre la incertidumbre, el quirófano y la reconstrucción emocional. También se sumó a campañas de Octubre Rosa y mostró su seno reconstruido para romper estigmas y motivar a otras mujeres a revisarse a tiempo. Su testimonio transformó la intimidad en herramienta pública de prevención. La vida siguió: cine, series, teatro y chequeos puntuales como disciplina. En 2022 regresó al quirófano para retirarse matriz y ovarios por pólipos con riesgo. Prevención, no derrota. Cuando circularon rumores de recaída, los frenó con la misma franqueza con la que enfrentó el primer diagnóstico, dejando claro que su batalla no era espectáculo, sino responsabilidad. Hoy, con una carrera que no se detiene, continúa trabajando y dando charlas. Recuerda que la detección oportuna empieza por escucharse el cuerpo y hacerse estudios sin miedo. Su mensaje es sencillo y poderoso. Lo que se nombra se enfrenta. Lo que se enfrenta también puede vencerse. Regina Murguía, de 39 años, integrante del grupo de pop mexicano JNS y reconocida también por sus participaciones en televisión, enfrentó una noticia que detuvo el ritmo de sus días. Le detectaron pólipos cancerosos en el intestino. Todo inició con molestias digestivas que a Regina le parecían pasajeras, incomodidad, cambios en su tránsito intestinal y episodios de dolor intermitente. Al principio creyó que era algo temporal, consecuencia del estrés o de su alimentación, pero con el paso de las semanas decidió acudir al médico para descartar complicaciones. Los estudios revelaron que esos pólipos eran malignos y que debían extirparse cuanto antes para evitar que el problema avanzara. La cirugía se programó de inmediato. Regina fue intervenida con éxito para retirar los pólipos y evitar riesgos mayores. El proceso la obligó a detener compromisos laborales y a centrarse en su salud, algo que ella misma reconoció como una lección de vida. Tras la operación, pasó días en recuperación, cuidando su alimentación y sometiéndose a revisiones médicas periódicas para asegurar que todo estuviera bajo control. Lejos de ocultar lo ocurrido, decidió compartir su experiencia con sus seguidores. Expresó gratitud por el apoyo de su familia y amigos y aseguró que esta etapa le ha enseñado a valorar cada día y a escuchar a su cuerpo. En redes sociales prometió que regresará más fuerte que nunca a los escenarios, llena de energía y renovada en espíritu. Hoy en 2025 Regina continúa en recuperación y se mantiene optimista. Su historia se ha convertido en un recordatorio para sus fans de que la prevención y la detección oportuna pueden salvar vidas. Más que una pausa en su trayectoria, ha sido un momento de introspección y fortaleza que la ha hecho crecer como artista y como persona. Alejandro Ibarra, actor de larga trayectoria en telenovelas, teatro y series, ha sido rostro habitual en los escenarios mexicanos desde su juventud, pero detrás de su voz inconfundible, durante décadas ha convivido con una condición que pocos conocen: disfonía espasmódica.
Se la diagnosticaron cuando tenía apenas 20 años. Con el paso del tiempo, los espasmos vocales se hicieron más evidentes. La voz se quebraba, se volvía tensa, baja o forzada, en lugares donde se espera claridad, presencia o imprimir emoción. No es un problema de cuerdas vocales inflamadas ni de garganta lesionada. Es una condición neurológica, un fallo en el cable que conecta el cerebro con las cuerdas vocales. Para Alejandro, cada audición, cada diálogo, cada escena ha sido un riesgo y una prueba de resistencia. En múltiples ocasiones ha tenido que rechazar papeles o enfrentarse a comentarios sobre su voz. Ha admitido lo complicado que puede ser grabar líneas que otros dominarían sin mayor esfuerzo o buscar roles que no exijan una voz perfecta. Ha dicho también que algunos inyectables le han ayudado, que la terapia vocal es parte de su rutina, pero que no existe cirugía segura ni cura garantizada. A pesar de las limitaciones, Alejandro Ibarra no se ha detenido. Ha seguido trabajando, actuando, adaptando su voz, preparándose más, disciplinándose en su cuidado vocal, buscando médicos, terapias de rehabilitación vocal, ejercitando su respiración y modulando. También ha hablado abiertamente sobre su condición para que otros sepan que sí, la disfonía espasmódica existe, que no es un problema de garganta, ni algo que uno elige, ni algo que se corrige de la noche a la mañana. Hoy en 2025, Alejandro continúa su trayectoria, aunque reconoce que cada interpretación tiene un plus, una carga extra de concentración y de aceptación de lo que el cuerpo puede ofrecer. Su voz es una batalla silenciosa, no solo para él, sino para quienes lo escuchan y no imaginan lo que implica sostenerla con dignidad. En 2016, mientras seguía activa en teatro, televisión y proyectos personales, Edith González recibió la noticia que cambiaría para siempre el rumbo de su vida: cáncer de ovario. Todo comenzó con molestias que ella misma describió como dolores raros, una incomodidad abdominal que atribuyó al estrés, a las jornadas de trabajo o incluso a la alimentación. Pero su intuición fue más fuerte que cualquier excusa. Acudió al médico y los estudios revelaron la verdad: tenía un tumor avanzado. El diagnóstico cayó como un golpe seco, sin preparación previa, sin señales evidentes. El cáncer de ovario suele ser silencioso, y ese silencio es lo que lo vuelve tan peligroso. Edith decidió enfrentar la enfermedad con una fortaleza que sorprendió incluso a quienes la conocían de cerca. Se sometió a cirugía para detener la expansión del tumor y posteriormente a quimioterapias agresivas. Su cuerpo cambió, su energía se redujo y la vida cotidiana se fragmentó entre consultas médicas, revisiones y momentos de vulnerabilidad. Pero su espíritu nunca se debilitó. Aparecía en eventos, daba entrevistas, hablaba del tema sin rodeos. Fue una de las primeras actrices en México que decidió visibilizar el cáncer ginecológico sin vergüenza ni tabúes. Decía con firmeza: el cáncer no es una sentencia, es una batalla. Y aquí estoy, luchándola. A pesar del desgaste, en 2018 anunció que estaba libre de cáncer. Su sonrisa volvió a brillar en los escenarios y su presencia recuperó la fuerza que la caracterizaba. Participó en funciones teatrales, en programas de televisión y en proyectos sociales relacionados con la detección oportuna. Pero el enemigo no se había ido del todo. En 2019, el cáncer regresó. Esta vez más fuerte, más insistente. Edith volvió al tratamiento, volvió al hospital, volvió al dolor físico y emocional. Sin embargo, su mensaje nunca titubeó. Repetía que vivir con cáncer también era vivir, que había que disfrutar cada día, cada abrazo, cada conversación. Durante sus últimos meses de vida, siguió comunicando fuerza y serenidad. Apareció con turbantes de colores, sonrisas amplias y frases que se volvieron bandera para miles de pacientes. No ocultó su condición, la acompañó con dignidad. Su familia, amigos y seguidores fueron testigos de una mujer que jamás perdió la luz, incluso cuando la enfermedad avanzaba. El 13 de junio de 2019, Edith González falleció. México entero se estremeció. La noticia no solo hablaba de una actriz querida, sino de una mujer que había mostrado que el cáncer se enfrenta con valentía, con información y, sobre todo, con una fe inquebrantable en la vida. Su legado no está únicamente en sus telenovelas, obras o películas. Está en cada mensaje que dio sobre explorarse, sobre acudir al médico sin miedo, sobre escuchar al cuerpo. Edith transformó su proceso en una plataforma de conciencia. Hoy, su nombre sigue siendo símbolo de lucha, de fortaleza femenina y de un amor profundo por la vida, aun cuando ésta se convierte en desafío. Su historia continúa inspirando a miles, recordando que incluso en medio de la adversidad, hay espacio para la esperanza y para la valentía.
A finales de 2023, cuando su carrera atravesaba un momento sólido gracias a proyectos en cine, teatro y plataformas digitales, Vanessa Bauche comenzó a sentir un cansancio extraño, fuera de lo habitual. En un inicio lo atribuyó al ritmo de trabajo, a los viajes, a las desveladas de grabación. Pero las molestias aumentaron, dolor abdominal recurrente, inflamación, cambios digestivos que no encajaban con ninguna explicación simple. Su intuición, esa misma que tantas veces la ha guiado para elegir personajes complejos, le dijo que algo no estaba bien. Tras varios estudios, los médicos dieron el diagnóstico que nadie quiere escuchar, un tumor en el intestino en fase inicial. La palabra cáncer cayó con un peso brutal, inesperado, silencioso. El hallazgo fue oportuno, pero el impacto emocional no se redujo. Vanessa decidió enfrentar el proceso sin convertirlo en espectáculo, optando por proteger a su familia y concentrarse en lo más urgente, su salud. La cirugía se programó rápidamente y en febrero de 2024 fue intervenida para retirar el tumor. El procedimiento fue exitoso, pero dejó huellas físicas y psicológicas. Durante semanas vivió entre medicamentos, revisiones constantes, cambios drásticos en su alimentación y un cansancio que la obligó a pausar proyectos que ya estaban firmados. Aún así, mantuvo la disciplina férrea que la ha caracterizado desde sus primeros pasos en la actuación. Quería recuperarse, pero también comprender el mensaje detrás de la enfermedad. En 2025, cuando decidió hablar públicamente de su experiencia, lo hizo sin dramatismos, sin adornos, con la franqueza que siempre la ha distinguido. Contó cómo el miedo la obligó a detener el ritmo, a mirar su cuerpo con otra atención y a desmontar la idea de que la salud puede postergarse. Nada vale más que la vida. No esperen a que algo duela para revisarse, dijo en una entrevista que generó una ola de reacciones. Su historia se convirtió de inmediato en una advertencia necesaria, especialmente para mujeres jóvenes que creen que el cáncer es un asunto lejano o exclusivo de edades mayores. Hoy, Vanessa Bauche continúa en tratamiento preventivo, realizando estudios periódicos y manteniendo cambios en su estilo de vida. Sigue trabajando, eligiendo proyectos con intención y cuidando su energía como nunca antes. Su testimonio ya es parte de una conversación mayor sobre la importancia de escuchar señales que a veces parecen pequeñas. Su proceso no solo fortaleció su cuerpo, también su espíritu. Y mientras avanza con pasos firmes, demuestra que incluso en medio del miedo, es posible elegir la fortaleza, la verdad y la vida. A finales de 2022, cuando parecía disfrutar una etapa tranquila, lejos de los reflectores permanentes y enfocada en shows en vivo, convivencias con fans y apariciones especiales, María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, sintió un dolor persistente en la espalda que al principio atribuyó al desgaste natural de los años y a las giras. Era un malestar constante, molesto, que aumentaba al dormir o al caminar largas distancias. Durante semanas lo ignoró, acostumbrada a soportar el cansancio típico de toda una vida trabajando. Pero los síntomas se intensificaron, punzadas en el pecho, dificultad al respirar y una fatiga que no coincidía con su rutina. Tras varios estudios, llegó la noticia que la estremeció por completo: tenía fibrosis pulmonar. El diagnóstico cayó como una revelación cruda. La fibrosis pulmonar no es un resfriado mal cuidado, es una enfermedad progresiva que afecta la respiración y la calidad de vida. Los médicos le explicaron que no había un origen claro, que quizá los años de maquillaje, escenografías polvorientas y foros cargados habían sido parte del detonante. A María Antonieta le costó asimilarlo. Ella, acostumbrada a la vitalidad y a caracterizar a un personaje lleno de energía, ahora debía enfrentarse a la limitación más dura: perder aire, sentirse sin fuerza incluso al subir un escalón. Durante meses inició tratamientos, terapias respiratorias, medicamentos costosos y una serie de ajustes en su estilo de vida. Tuvo que cancelar presentaciones, posponer firmas de autógrafos y reducir compromisos para evitar descompensaciones. Sus seguidores, acostumbrados a verla siempre sonriente, no sabían que detrás de cada video o mensaje había días enteros de agotamiento, sesiones de oxígeno y una batalla silenciosa contra una enfermedad que no ofrece tregua. En entrevistas posteriores confesó que una de sus mayores angustias fue pensar en no poder seguir trabajando, en no volver a interpretar a su personaje más querido, en no tener el aliento suficiente para abrazar a quienes la esperan afuera de los teatros. En 2023 decidió compartir públicamente su diagnóstico. Lo hizo con honestidad, sin dramatismos, con la serenidad de quien ya ha enfrentado muchas pruebas. Contó que la enfermedad no tiene cura, pero sí tratamiento para retrasar su avance. Habló del miedo,
de los días en que respirar duele y de las noches en que el oxígeno es su compañero constante. Su testimonio generó una ola de mensajes, no de lástima, sino de respeto. Las nuevas generaciones descubrieron que detrás de la Chilindrina hay una mujer fuerte, disciplinada, que ha dedicado más de 5 décadas al público y que hoy enfrenta la vulnerabilidad con la misma entrega con la que ha construido su carrera. En 2025 continúa en tratamiento, realizando ejercicios pulmonares especializados, visitas médicas periódicas y adaptando su agenda de trabajo para no comprometer su salud. Aunque su movilidad y su capacidad respiratoria son distintas, su esencia no ha cambiado. Su voz sigue firme, su humor intacto y su espíritu más vivo que nunca. Su historia recuerda que el cuerpo puede fallar, pero la fortaleza emocional también es medicina. Y que incluso quienes nos han regalado risas toda la vida también merecen ser escuchados, cuidados y acompañados. Porque María Antonieta de las Nieves no solo es un ícono de la televisión mexicana, es un ejemplo silencioso de resistencia frente a una enfermedad que exige valor cada día. A finales de 2024, cuando Ernesto LaGuardia combinaba trabajo en televisión, teatro y conducción, un síntoma aparentemente menor comenzó a interrumpir su rutina, una sensación de presión en el abdomen que iba y venía sin explicación. Al principio lo atribuyó al estrés, a las largas jornadas de ensayo y a los horarios irregulares que durante décadas habían acompañado su carrera. Pero el malestar se volvió persistente. Se sumaron náuseas esporádicas, pérdida de apetito y un cansancio que no encajaba con su estilo disciplinado de vida. Su esposa insistió en que se hiciera estudios. Ernesto, aunque tranquilo de carácter, aceptó. Fue una decisión que le cambió el destino. Los análisis revelaron algo inesperado, un tumor en el intestino delgado en etapa inicial. La palabra tumor lo paralizó unos segundos. No era cáncer avanzado, pero sí un aviso serio. Los médicos explicaron que debía operarse pronto para evitar complicaciones. La cirugía se programó sin demora. En diciembre de 2024 entró al quirófano para extirpar el tumor y prevenir un escenario más grave. El procedimiento fue exitoso, pero el posoperatorio lo enfrentó a una nueva realidad: reposo absoluto, dieta estricta, revisiones frecuentes y la renuncia temporal a proyectos importantes ya firmados. Durante semanas se mantuvo en silencio público. No quería hacer de su diagnóstico un espectáculo ni alarmar a su audiencia. Prefirió concentrarse en sanar, en escuchar su cuerpo por primera vez en años. Lo más difícil, confesó después, no fue el dolor ni la recuperación física, sino aceptar que incluso quienes parecen invencibles frente a las cámaras pueden sentirse vulnerables. En enero de 2025, cuando ya había recuperado parte de su fuerza, decidió compartir su historia. Lo hizo con calma, sin dramatismos, subrayando la importancia de no ignorar síntomas pequeños que suelen esconder problemas serios. Ernesto explicó que su tumor fue detectado a tiempo gracias a un simple estudio que muchos posponen por miedo o negligencia. Insistió en que la prevención podría cambiar miles de vidas si más personas escucharan a su cuerpo antes de que sea tarde. Su testimonio generó un impacto inmediato, especialmente entre hombres de su edad que rara vez hablan de salud gastrointestinal o que normalizan molestias por años. Hoy, en 2025, Ernesto LaGuardia continúa en tratamiento preventivo y sigue con controles médicos rigurosos, pero está estable y volvió a trabajar con paso firme, agradecido y más consciente de sus límites. Su caso es un recordatorio claro: el cuerpo avisa, pero también necesita ser atendido. Y aunque la fama da reflectores, no da inmunidad. Ernesto transformó un diagnóstico inquietante en una oportunidad de vida, de introspección y de mensaje público. Mostró que cuidarse también es un acto de valentía y que a tiempo, incluso los golpes más inesperados pueden convertirse en capítulos superados y en lecciones que otros necesitan escuchar. Durante más de 3 décadas, Guillermo Memo del Bosque fue uno de los cerebros más creativos de la televisión mexicana. Aunque su rostro rara vez aparecía frente a cámara, su huella estaba en todas partes. Fue el arquitecto detrás de programas como El Calabozo, Guerra de Chistes, Nosotros los Guapos y 100 mexicanos dijeron. Transformó Telehit en un fenómeno cultural, en una cuna de nuevos talentos y en una fábrica inagotable de risas. Pero lo que pocos conocían era que mientras hacía reír a millones, libraba una batalla que no tenía nada de comedia. En 2017, Memo fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático. La noticia fue devastadora, pero su reacción fue inmediata. Inició el tratamiento con la disciplina de un soldado. Se sometió a quimioterapias intensas,
hospitalizaciones dolorosas, recaídas y, finalmente, a un trasplante de médula ósea que lo dejó al borde de la vida. Parecía haber vencido. En 2020, después de años de lucha, celebró su recuperación como una victoria épica. Volvió a la vida pública con energía renovada, con una fe más firme y con la voz de un verdadero sobreviviente, consciente de lo frágil y valioso que es el tiempo. Pero el cáncer no se fue del todo, se ocultó, se disfrazó y regresó. En 2025, el linfoma volvió más agresivo, más despiadado. Esta vez, su cuerpo no respondió de la misma manera. El tratamiento se volvió más complicado. Su salud se deterioró a un ritmo alarmante y Memo, lejos de rendirse, decidió despedirse con estilo, con cariño y con gratitud. En sus últimos mensajes en redes sociales no hubo tristeza ni amargura, solo serenidad. Agradeció a su esposa, la conductora Vika Andrade, a sus hijos y a los amigos que nunca lo soltaron de la mano. He peleado todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esta enfermedad no me lastime más, escribió. Era el adiós de un hombre que ya no temía. El 7 de abril de 2025, Memo del Bosque falleció. Su partida estremeció al mundo del espectáculo. No era únicamente un productor, era un mentor, un visionario, un creador que comprendía el poder de la risa en los momentos más oscuros. La industria lo despidió como lo que realmente fue, un gigante silencioso de esos que levantan imperios detrás de las cámaras. Pero su legado más valioso no fue un programa de televisión, fue su ejemplo de vida. Porque Memo nos enseñó que el cáncer no se enfrenta solo con medicina, sino también con fe, con pasión y con la determinación de seguir creando, incluso cuando el cuerpo empieza a apagarse. Su muerte fue un final, sí, pero también una semilla. Su historia se transformó en un eco para miles de pacientes, familiares y soñadores, que a través de él entendieron que se puede sonreír aun cuando todo duele, que se puede seguir dando hasta el último aliento. Y como estas, hay muchas más historias de lucha y despedidas que sacudirán a todo México. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde continuaremos contando lo que muy pocos se atreven a decir.